Bueno, pues continuamos con nuestro programa académico. Está con nosotros el doctor Gad Gamet Zavala Cruz. El doctor es médico familiar, es el presidente de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Actualmente es el vicepresidente electo de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, Mesoamérica 2023-2025. Este año fue acreedor al Premio Nacional de Medicina 2022 por el Consejo de Salubridad General y tiene varias maestrías en administración de hospitales, en educación basada en competencias. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también de la Universidad Cuauhtémoc. Gracias, doctor, y gracias por acompañarnos y es todo suyo. Muchísimas gracias. Pues antes que nada agradezco infinitamente la invitación del presidente actual, muy amable, del presidente actual de la Sociedad de Médicos Familiares y Generales de Querétaro, al doctor Abraham Montes de Oca. Le agradezco infinitamente la invitación y por supuesto también a la futura presidenta de la sociedad, la doctora Erika Mata, Araceli Mata, quien además tengo que resaltar que, y siempre lo digo, aunque le dé pena, ¿verdad? Que fue mi compañera de guardia en la residencia, ¿no? Entonces es mi compañera de generación, entonces siempre va a ser eh, un privilegio y un agrado, pues tener contacto con alguien con quien ahí conviviste en el hospital y comías a medias, ¿verdad? En los horarios de guardias nocturnas, etcétera. Entonces, gracias, Erika, por la invitación. Y bueno, vamos a retomar un tema que es el tema que el día de hoy me tomé la libertad de volver a presentar. Es el tema que presentamos en el Congreso de Zacatecas. Me pedía la doctora Erika, el doctor Ablam, que hablásemos de los sistemas de salud en primer nivel de atención. Y bueno, como directivo, como administrador de hospitales, pues sería fácil hablar de niveles de atención, etcétera. Pero les voy a compartir algunas reflexiones que creo yo tienen que ser el futuro de la medicina familiar mexicana e inclusive del mundo. No cambia, vamos a ver. Ok, es al revés. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es algo que he estado trabajando a lo largo de 6, 7 años aproximadamente, que es el pensamiento sistémico cuántico como una herramienta cognitiva del médico familiar para abordar pues el todo. El todo es el todo, aspectos administrativos, educativos, clínicos, de familia, etcétera. Y esto lo vamos a trasladar en la parte final de la presentación a los sistemas de salud y la fortaleza que tenemos como médicos familiares en el mundo y por supuesto en México. Como que cuesta trabajo un poquito cambiar. ¿Le podemos dar a la siguiente? Y bueno, les comparto esta frase que comentamos ahí en Zacatecas. La, las que conducen y arrastran el mundo, pues no son las máquinas, sino las ideas. Y cuando hablamos de las ideas, evidentemente el médico familiar debe de ser el agente activo para generar un cambio paradigmático en la manera de pensar como especialistas y evidentemente como nuevos líderes hacia el futuro. ¿Le damos a la siguiente? Ok, un pequeño fallo técnico. Cuando empecé a trabajar esta plática, me remonto a cuando era R1 y que precisamente estaba con la futura presidenta de esta sociedad. Hay muchos residentes, creo, hay muchos adscritos. Y bueno, una pregunta natural que yo me hice de R1 fue el conflicto existencial que yo tenía como especialista o como residente. No sé si ustedes lo vivieron o no, pero al menos en el R1 no tenía claridad de ni siquiera qué teníamos que hacer como especialistas en medicina familiar. ¿Sí?
Mi charla no es catarsis, ¿verdad? Es mi, mi situación que viví en aquel tiempo. Y bueno, en este sentido, eh, la complejidad, las teorías de la complejidad, teorías del caos, entre otras, pues son los nuevos modelos de pensamiento que el ser humano tiene que seguir implementando a lo largo de las décadas y que esto no va a escapar y se van a acordar de mí, qué bueno que se está grabando en más de 2 décadas, porque así está ya girando el mundo. Miren, el término de medicina familiar, aquí lo vemos, era un término que de R1 inclusive me costaba mucho trabajo deducir. Aquí tenemos que medicina familiar es la especialidad médica efectora de la atención primaria que brinda atención integral al individuo, a la familia, en el contexto de una comunidad. Esa definición, pues, Abril Collado en su momento lo comentó en el libro de Introducción de Medicina Familiar, que eran los libros que en el 2010, cuando entré a la residencia médica, eran los que estaba leyendo en aquel entonces. Vean la segunda definición, especialidad clínica que se encarga no solo del aspecto curativo, de resolver los problemas de salud, sino que fija su horizonte en el aspecto preventivo del individuo y su familia. Este término, un poquito a lo mejor sesgado, y disculpen la palabra, pues tiene que ver también por el giro del libro que soporta esa definición. Ese libro se publicó en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue un libro de medicina familiar conmemorativo por los 70 años del instituto. Hago un paréntesis, los 70 años del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no tiene mucho que sucedió ello, como en el 2014, 2015, generó algo espectacular para el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que tuve la fortuna de ahí participar. Ese 70 aniversario del IMSS fue conmemorado con la presencia de un premio Nobel, el que descubrió el virus del VIH. Entonces, vean, a ese nivel se conmemoró y ese libro salió en esa época por la editorial Alfil. Y bueno, esa era la definición que en esta cita bibliográfica se hacía alusión. Y la tercera viene en archivos en medicina familiar, elementos esenciales, especialidad médica y disciplina académica que estudia los procesos que inciden tanto en la salud como en la enfermedad del individuo y su familia. ¿Le damos a la siguiente? Creo que seguimos con algunos fallos técnicos. Pero bueno, lo bueno que es la última conferencia. Yo vivo aquí en San Luis Potosí, o sea, me puedo ir a las 6 de la tarde sin ningún problema, ¿verdad? Nada más que me voy a perder del tequila, ¿va? ¿Qué va a ser? Ah, no es cierto. Sí. Muy bien. Y bueno, bajo esas definiciones también yo me empecé a percatar en esta crisis existencial que a todos los R1 les pasa de cualquier especialidad. Bueno, ok, creo que ya, ahí está, perfecto, ya le cambiamos batería. Y esta crisis existencial que yo tenía, bueno, estoy en el R1, muy padre, ando rotando en todas las especialidades, menos en medicina familiar. O sea, roté con cardiólogos, con neurólogos, con psicólogos, con cirujanos, etcétera, pero con el único que no rotaba era con un especialista en medicina familiar, ¿sí? Y eso a mí me generaba muchísimo conflicto. No me va a dejar mentir mi gran amiga, que también muy talentosa, la doctora Erika. Terminé el R1 de primer lugar de generación en el R1 y de lo que menos sabía era de familia. O sea, imagínense, y eres residente en medicina familiar. O sea, vean el problema. Y bueno, las competencias que todo profesional debe de tener presente, y es la manera en cómo actualmente se evalúa a un residente, y también se puede evaluar a cualquier profesional de la salud, es a través de estas 3 esferas competitivas. El término competencias no es un término educativo, es un término empresarial que inició en Europa, ahí por los años 80 del siglo anterior. Y bueno, el área empresarial pues tomó la decisión de buscar la manera de cómo evaluar a sus trabajadores.
Posteriormente, el ámbito educativo, al ver que esta corriente industrial buscaba cómo medir a su trabajador, bueno, el contexto educativo lo trasladó a una medición de todo profesional de la salud o inclusive de cualquier otra profesión. Estas tres esferas son las que miden la famosa educación basada en competencias, ¿sí? Tan famosa y tan en boga que escuchamos inclusive en los kindergarten ya, en las primarias, etcétera, ¿no? ¿Y qué mide la educación basada en competencias? La esfera de conocimientos, para los residentes, es la parte cognitiva, teórica, o sea, qué tanto sabemos de la teoría. La parte procedimental o destrezas, el saber hacer, cómo esa parte cognitiva yo la traslado a mi quehacer profesional. Y la última parte, que no es menos importante, es la actitud y los valores, es saber ser y saber compartir. Este punto crítico a mí me siguió llevando a nuevas reflexiones cuando era residente. Fíjense, la primera conferencia, se los platico así muy íntimamente, pero bueno, aquí entre todos, la primera conferencia nacional que di era R1 de Medicina Familiar y la di en el Congreso Nacional de Aguascalientes. Pero ¿saben cuál fue mi tema? Bioquímica de lípidos, y para que combinara con medicina familiar, aplicada a medicina familiar, ¿no? O sea, es la clásica, ¿no? O sea, matemáticas, cálculo diferencial, pero estamos en médicos familiares, aplicado a medicina familiar, ¿no? Entonces le ponemos el apellido para que suene en medicina familiar, pero al final del día todavía seguía teniendo un pensamiento altamente biologicista. Ese era el punto crítico. Fíjense, había terminado el R1 y biologicista. Mi segunda ponencia nacional fue en Saltillo, Coahuila, era R2, y ahí el tema es fisiopatología y biomolecular de factores de riesgo de cáncer de mama aplicado a medicina familiar, ¿sí? O sea, tenía que ponerle el apellido, ¿verdad? Pero bueno, esto es importante tener presente cómo nos miden, porque a partir de esto nosotros también podemos saber en qué mejorar, ¿sí? Esto es fundamental. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el médico del consultorio número 10 lo tapizan de chocolates, de vino tinto, etcétera? Si yo lo conocí en la residencia y no era tan bueno, ¿no? Y el primer lugar de la generación, flamante primer lugar de la generación, sale odiado por los pacientes. Es más, está lleno de quejas en el buzón de quejas de una unidad de medicina familiar. ¿Por qué? Porque antes nada más medíamos esto, ¿sí? Los exámenes están diseñados nada más para medir aspectos teóricos, pero todavía no muchos están diseñados para medir aspectos prácticos y menos aspectos actitudinales. O sea, no basta con saber, no basta con saber hacer, sino también basta con tener una muy buena actitud para realizar estas dos actividades. Eso que se transforma en algo que le llamamos competencias genéricas, nos traslada a todos los profesionales a ser ese plus, ese agente activo, ese alguien que hace la gran diferencia, ¿no? Y esa diferencia, evidentemente, y entre ellas, está el famoso pensamiento sistémico cuántico que les voy a platicar más adelante. Estas son las competencias que les digo, básicas. Utilizar el micrófono, bueno, no tengo bien las competencias básicas, todavía no aprendo a utilizar el láser, ¿verdad? Pero bueno, esa es una competencia básica. Competencias específicas, esto también es fundamental. ¿Qué nos hace diferente a otras especialidades? Si habláramos de un físico versus un médico, creo que sería fácil hacer una diferencia, ¿no? Entre un físico y un médico. Pero ya cuando hablamos entre especialidades, ya la cosa se pone muchísimo más compleja. ¿Cuál sería la diferencia entre un médico general y un familiar? Parece sencilla la pregunta, pero eso a la doctora Erika y un servidor en el R2, en el comedor, en estos frijoles muy ricos, ¿verdad?, que comíamos en el hospital HGZ1 del IMSS, ¿verdad?, en esta charola azul plástica, ¿verdad? Digo, allá sí son, no sé aquí si sean de ese color, ¿verdad? Yo creo que sí.
Estos debates de Erika y un servidor los hacíamos. ¿Cuál es la diferencia entre un médico general y un médico familiar? ¿Habrá una diferencia entre un primer lugar de generación de medicina general, premio Robbins, contra el peor promedio de generación de medicina familiar? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la diferencia? Actitud, calidez humana. Un médico general lo puede hacer. ¿Dónde? Enfoque integral, cerca la bala, muy bien. ¿Qué criterio? Terapia familiar. Bueno, no sé si yo soy especialista en medicina familiar y la neta no sé hacer terapia, ¿eh? Enfoque holístico, hacer un familiograma, pues creo que nada más el maestro Huerta lo puede hacer. Yo la neta, ni como presidente de la federación me cuesta, ¿verdad? Y soy sincero. ¿Cuál será la diferencia? Ya andaba cerquita la doctora. Habilidades, destrezas, pensamiento. Una diferencia, que es la competencia específica, pues es el estudio natural de la familia. Y no digo estudio de salud familiar, es estudio de la familia. Es decir, en estos 15 famosos minutos que los vamos a discutir más adelante, el, el estudio de la familia bajo el paradigma, modelo, bibliografía que quieran, pues lo hacen ustedes. ¿Sí? Comentaba el doctor Huerta, ahorita alcancé a escuchar la parte final. ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer un diagnóstico de familia? Pues es que la respuesta es relativa. ¿Sí? Así como un cardiólogo puede tardar 3 consultas para llegar a un diagnóstico complejo, pues también un médico familiar puede tardar 2 años, estoy diciendo cualquier cosa, como en la primera consulta también podría ser este diagnóstico, ¿verdad? Al final del día, eso es estudio de familia. Ojo, no es estudio de salud familiar, ¿sí? Competencias genéricas, liderazgo, toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento sistémico. Yo ya escribí en un libro, Pensamiento Cuántico, eso no lo van a encontrar muy fácilmente. Resiliencia, ¿sí? Son competencias que hacen distintivo a un profesional de la salud, a cualquier otro, independientemente del promedio. Que la educación basada en competencias inclusive está peleada del promedio. El número estigmatiza al profesional de la salud. Tiene 10, pues qué padre, ¿no? Mención honorífica en la maestría al que saca 9.9. Pero resulta que el que tiene 8 aplica la maestría y el que tiene 9.9 no la aplica, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve tener doctorado si no es aplicable a una realidad? Eso es muy importante. Y la aptitud clínica es un término que la verdad me gusta citarlo constantemente porque es un término que inclusive y con orgullo fue diseñado e implementado en México, no en ningún otro país, y quien lo implementó, y disculpen si hay colegas de otras instituciones que no sean del IMSS, pues lo implementó el IMSS, y yo lo digo con orgullo porque pues yo soy IMSS, e inclusive ahorita que están de moda los tatuajes, tengo el aguilita tatuada, nada más que no les voy a decir en dónde, porque pues ahí puedo generar ruido, ¿verdad? Sí, pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Arturo Viniegra, no el que está ahorita en la división, su papá, es el que diseñó el término aptitud clínica, es decir, la capacidad que tiene un médico para poder tener una muy buena relación médico-paciente. 2, la capacidad que tiene para implementar la mejor evidencia científica con el paciente. Y 3, algo que debería de ser más para el clínico, y pareciera que es más para el docente y para el investigador, pero es para el clínico la capacidad que tiene este clínico para poder identificar, discriminar, criticar y seleccionar la mejor información de los mejores artículos bibliográficos disponibles de donde lo quieran ustedes obtener. Bajo este contexto y ante la alta probabilidad de debate académico en una especialidad transversal, comentaba en Zacatecas una frase que seleccionó un maestro que lo conocen, el maestro Domínguez del Olmo,
una frase que él seleccionó y que colocó en el pie del inicio del capítulo 8 del libro del doctor Irigoyen, Fundamentos de Medicina Familiar, en donde estas líneas dicen, este libro, ahorita ya vi en redes sociales que el doctor Irigoyen ya tiene su nuevo libro, pero pues yo leí cuando era R1, R2 y R3, el libro negro ahí con una pintura, ¿verdad? Ustedes lo conocen bien. Y cada inicio de capítulo viene una frase célebre, ¿no? Y esta es una de las que a mí me impactó cuando era residente. La función primaria del médico familiar es ayudar a las familias a que manejen las enfermedades comunes y mostrarles cómo prevenir o por lo menos reducir la posibilidad de futuras enfermedades. El médico familiar debe de cumplir estas funciones dentro de una trama de sistema social complejo. Vean. Ya desde aquel entonces, y el libro tiene más de cuando yo entré a la residencia, ya se hablaba de un sistema social complejo. Y cuando ya empecé a tocar la palabra complejidad sistémico, es cuando ya me empezó a gustar, ahora sí, la especialidad en medicina familiar. Y ahí vamos a la parte buena. Ajá. Citas también de este mismo libro, que me costó trabajo, porque ya ven que el residente pues no ganamos mucha, o sea, estaba, o me compro la michelada, o me compro yo así era de residente, o me voy a Carranza, ajá, la calle Carranza de San Luis, o me compro el libro de Nuevos Fundamentos de Medicina Familiar. Cuando compré este libro, venían estas frases también, ¿sí? Este es tomado por Irigoyen, tal cual. No tengo duda sobre el mérito intelectual de la medicina familiar. Si los médicos familiares dentro y fuera de los centros académicos han demostrado esto a través del trabajo científico y como médicos. O sea, esto lo está diciendo un médico familiar, ¿verdad? Preocupado, bueno, hay mucho texto, me lo salto, seguimos con puntos. Preocupado por la debilidad de fundamento científico de muchos programas académicos. O sea, yo leí esas frases y dije, bueno, el autor del libro como que se siente, y algún día platicaré con el doctor Irigoyen en estas líneas, no tengo el gusto de conocerlo presencialmente, pues al menos yo percibía que estaba preocupado, ¿no? Y yo era R1 y también estaba estresado, ¿no? Y bueno, igualmente rigurosas y no tan bien motivadas son las críticas expresadas por nuestros enemigos. Wow, ¿no? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Era lo que se citaba en el libro. ¿Alguien se imagina? ¿No hay residentes? Es que no estaban estresados igual que yo. Ajá, sí. Bueno, aquí. Yes, muy bien. ¿Cómo se llama, doctora? Maribel Bautista, ¿no? Fue excelente, ¿no? Entonces ya está nada de que ahorita en la rifa de las becas, ya le demos algo aquí a la doctora, ¿eh? Sí, efectivamente. Críticas expresadas por nuestros enemigos hacían alusión. Yo me acuerdo cuando presenté el ENARM en redes sociales, había una plataforma y pues ahí yo veía que todos estaban dando de látigos. Es que el médico familiar, y es que somos los peores, y es que somos el patito feo, y es que esto, ¿no? Yo todavía leo eso y dije, no puede ser. Entonces ya iba a la farmacia por alprazolam y demás. Dije, bueno, algo está pasando aquí, ¿verdad? La realidad de las cosas es que desde el 2010 que entré a la residencia hasta ahorita, y se los digo sinceramente, no es al aire, no he visto hasta ahorita que, por ejemplo, dos neurólogos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, dos neurólogos digan, oye, ¿qué onda? Vamos a echarnos una cheve para criticar la medicina familiar, ¿no? O sea, ¿sí? O que dos cirujanos plásticos, ¿sí? Ahorita, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver el partido del San Luis Pumas, ahora con Dani Alves de refuerzo, para nada más criticar a la medicina familiar. No, no. O sea, cada especialidad tiene sus problemas sustantivos, sus problemas no tan fuertes en su propio contexto de salud. Ninguna otra especialidad está viendo cómo menosprecia nuestra especialidad. O sea, el principal obstáculo de un médico familiar es otro médico familiar, pero todavía hay más.
el principal obstáculo de un médico familiar que pareciera que es otro médico familiar, no es así. Yo le pongo el siguiente. Es el médico familiar que nosotros mismos tenemos. El obstáculo es de nosotros, ¿eh? Ni siquiera del de al lado que me pueda criticar o no. O sea, los límites te los pones tú mismo, ¿sí? ¿Estamos? Ujú. En base a ese contexto, pues empezamos hace como unos 5 años a documentar algunos aspectos que creo yo que ya que influyen en nuestra especialidad. En este libro, muy interesante, hay una línea muy puntual que inclusive habla de la debilidad de la especialidad. A no tener un foco muy preciso de estudio, se hace una alusión en una línea de que eso debilita a nuestra especialidad. Y eso me seguía frustrando más. Hasta que llegó el momento en que me empecé a meter hace como 6 años, pero en la residencia, en segundo y tercer año, empecé a leer algo que los residentes conocen, los adscritos también, la famosa Teoría General de los Sistemas diseñada por Bertalanffy en 1970. ¿Sí? Entonces dije, wow, este cuate ya habla de teorías sistémicas de pensamiento. Y yo me di cuenta entonces que la que parecía una debilidad de nuestra especialidad al tener un análisis transversal de todo, pues en realidad es nuestra fortaleza. Al ser nosotros sistémicos, no me gusta decir la palabra integral, porque pareciera que antes estuvo desintegrado, ¿no? Al ser nosotros sistémicos, tenemos una ventaja competitiva ante otras especialidades. Vean altos mandos ahorita en cualquier sistema de salud del mundo, ya apuestan cada vez más por medicina familiar. ¿Sí? Porque el médico familiar tiene este pensamiento sistémico, cuántico, ahorita vamos a ver qué es el cuántico, que nos hace unos seres, y espero que no haya de otra especialidad, unos seres evolutivos cognitivamente hablando, porque vemos de todo y tenemos un panorama y un contexto muy, muy global. Lo que sí sucede es que al hacer un análisis sistémico de las cosas que nosotros abordamos en medicina familiar, desde el punto de vista educativo, familiar, clínico, en materia de investigación, en materia administrativa, siempre vamos a estar rayándole en estas 3 grandes variables. Teorías de la complejidad. Umbral del error. Ahorita vamos a ver qué es el umbral del error. Borde del caos, ¿sí? Los teóricos físicos y filósofos de la teoría del caos ya lo ponen en cita bibliográfica muy puntual, y el principio de incertidumbre, que este principio es el que genera sacudidas ambientales en los contextos en donde nosotros estemos. El tema me apasiona, espero no pasarme de la hora, ¿verdad? Pero pongo un ejemplo. Un servidor, soy evaluador de calidad de CONACYT y del premio IMSS a la competitividad, soy evaluador Águila. Y tengo la fortuna de que me den las unidades que van por triple Águila Oro, platino y demás. Entonces este año voy a ir a ver 2 que van por el triple Águila Oro. Pero más que la presunción es que una vez me tocó ir a evaluar una unidad al norte del país. Y esto es principio de incertidumbre. Lo menos esperado cambia el futuro en estos multiversos, como dice Marvel, y te puede modificar el escenario posterior. Estaba evaluando la unidad. Fuimos con todo, ¿eh? Con la espada desenvainada, analizando todos los procesos de la unidad. Se estaba tambaleando la unidad, estaba en el límite de ganar y no ganar. Y en eso fuimos a evaluar al fondo de esta unidad de Monterrey, Nuevo León. Hijo, no podía decir el nombre, pero se me escapó. Y estaba un señor que se llamaba Don Lupito, ¿sí? Don Lupito era de higiene y limpieza antes de la pandemia, o sea, cuando nadie pelaba higiene y limpieza. Ahorita no son los héroes, pero antes de la pandemia nadie los pelaba, ¿no? Son de higiene y limpieza, ¿sí?
Don Lupito estaba a 1 mes de jubilarse, a 1 mes de jubilarse del IMSS, y nosotros a escondidas fuimos al área y don Lupito a todos los de higiene estaba motivando para ganar el premio IMSS a la competitividad. Entonces tú dices, wow, pero sincero, genuino. O sea, ni nos conocía, nosotros llegamos de infraganti y él estaba ahí motivando. ¿Saben qué? Es que me quiero jubilar con un premio nacional de calidad de mi clínica. No era jefe, era operativo, era de higiene. Imagínense qué variables juegan en ese contexto para poder motivar a un cuate que inclusive ni le hacían caso. Este principio de incertidumbre, esta variable hizo ganar a la unidad. Yo era líder evaluador. Esta unidad tiene que ganar, le dije a mis evaluadores. Tenían evidentemente grandes cosas y al concluir la evaluación citamos a don Lupito. Si la unidad llega a ganar, va a ser gracias a ese señor que está ahí. ¿Y qué creen que pasó? Incertidumbre, lo inesperado. ¿Qué se imaginan? Recibió el premio la unidad, la dio Enrique Peña Nieto en aquel entonces. ¿Qué creen que pasó? Ya estaba jubilado don Lupito porque la evaluación es en un octubre, septiembre, y el premio lo dan en diciembre. Le faltaba 1 mes. Estaba a 2 quincenas de jubilarse. ¿Qué creen que pasó? Excelente. El liderazgo de la directora, ¿sí?, era tal y genuino y real que quien recibió la placa por Peña Nieto fue don Lupito y no el cuerpo de gobierno. Vean hasta dónde el nivel de incertidumbre puede modificar el contexto que nosotros tengamos, ¿sí? La humanidad alcanzó tan rápidamente la cima que el ecosistema no tuvo tiempo de adecuarse, además tampoco los humanos consiguieron adaptarse. Al haber sido hasta hace muy poco uno de los desválidos de la sabana, estamos llenos de miedos y ansiedades acerca de nuestra posición. Harari, de Animales a Dioses, libro famoso. Y bueno, esto habla de cómo en nuestro proceso evolutivo rápido, alcancé a ver inclusive también en la presentación del maestro Huerta, estos procesos rápidamente evolutivos de la familia, pues nos pone en una posición aparentemente superior, pero también ante la inexperiencia que tenemos como seres vivumbres, miedos, a tal grado que el principio de incertidumbre y el contexto actual que tenemos como sociedad es cambiante. ¿Cómo es posible que tu compadre, en pandemia COVID, se pelea contigo por unos cubrebocas? ¿Sí? ¿Cómo es posible que tu mejor amiga o amigo, a la hora de que van a dar las vacunas, en este caos, se pelee y no, yo voy primero y mi amiga que se... Vean, en pleno 2022 todavía tenemos una inmadurez como sociedad que se ve reflejada en situaciones de caos, guerras, seguimos, no hay agua, ¿verdad? En ningún lado, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo platico porque evidentemente es lo que estamos viviendo y es la parte evolutiva también de nuestra especialidad. No podemos estar ajenos de lo que sucede en la sociedad porque nosotros somos especialistas sistémicos, ¿sí? Tenemos que ver un todo, porque todo juega un rol trascendental en la salud del paciente. Miren, la medicina familiar en pleno 2022 y hacia el futuro se enfrenta a variables globales que le invitan a virar a un pensamiento sistémico cuántico, en un subsistema como el abordaje de la salud, pero más aún del paciente. Revoluciones del más, revolución de la movilidad y la revolución de la mentalidad son nuevas variables que no podemos pasar por alto, ¿sí? Se va modificando el sistema de salud. Antes, a tal grado, y es la reflexión, y a esto los quiero llevar al término de la plática de esta competitividad en donde nuestra especialidad, creo yo, es la que se va a salvar, ¿sí? Digo, soy médico familiar, también lo tengo que decir, pero el mundo va virando.
La tasa de renuncias en el IMSS de medicina familiar va al alza, ¿eh? Lo que antes era increíble. El médico familiar 100% IMSS, por la plaza, etcétera, va increciendo la tasa de renuncias de medicina familiar en una institución pública. El nivel de movilidad, no sé cómo estén aquí en Querétaro, seguramente. San Luis Potosí, los trabajadores te duran 15 días, renuncian, se van a otra empresa, 15 días renuncian, se van a otra empresa, 15 días renuncian, ¿eh? Estos problemas complejos de la sociedad evidentemente modifican también y generan factores de riesgo, como se citaba en la charla anterior, para patologías que ahí están, ¿no? La alta movilidad, la alta conectividad hacen que una viruela, ¿verdad?, llegue rápidamente a una ciudad, lo que antes era muy poco probable. El COVID, vean cómo se expandió, pues ya todos volamos. Lo que antes era imposible, era un lujo viajar en avión, pues ahora es una necesidad. Entonces estos flujos de movilidad evidentemente impactan y son aspectos que debemos de tener presentes. Albert Einstein decía, o nos dijo, ¿verdad?, que no podíamos resolver un problema con la misma manera de pensar que lo había provocado. Ineludiblemente la medicina familiar estará luchando contra transiciones demográficas. Cada vez hay más pacientes de edad avanzada, ¿sí? Transiciones epidemiológicas que pareciera que diabetes, hipertensión, lo comentaba Umran en 1970, la transición epidemiológica en donde las patologías crónico-degenerativas iban a tener el impacto en salud pública, pues entra el caos y viene un COVID y lo que era, ya habíamos pasado la historia de infecciosas, ahora vuelven a entrar en la canasta de las variables de nuestro sistema de salud, ¿sí? Y esto no lo podemos perder de lado. Sistemas de salud no empoderados en el primer nivel de atención. La típica retórica y retórica y retórica de siempre. Es que el primer nivel de atención es el más importante porque ve el 93% de la población. Pues sí, está en el papel, pero ya cuando vas allá al consultorio te falla la impresora, no tienes luz, te falla el sistema, 15 minutos polémicos. Y espero que no. Bueno, ahorita vengo como presidente, no vengo como directivo, ¿verdad? Pero pues es un problema sustantivo. En Inglaterra los tiempos son de 10 minutos, en Holanda son de 7 minutos. Nada más que en Holanda la consulta es totalmente efectiva. Todos los agentes y el equipo multidisciplinario te ve al paciente afuera y ya nada más te manda al paciente para que esos 10 minutos sean totalmente efectivos. Aquí son 15. Pero en lo que prende la compu, en lo que se te traba la hoja, en lo que generas la incapacidad, en lo que haces la 430-200, 430-8, lees la contrarreferencia, la polifarmacia, inercia clínica, etcétera, 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 se empieza a hacer inviable lo que nosotros en la teoría platicamos, ¿no? Y que son paradigmas que deberían de implementarse. Ya lo citaba el doctor Huerta, fenomenal, y no es porque sea mi amigo y mi maestro, ¿no? Pero no logramos poderlo acomodar de una manera viable en nuestro sistema de salud y eso es a lo que tenemos que evidentemente luchar. Globalización, conectividad, revoluciones cognitivas, nuevas tipologías familiares, ya lo citaban en la conferencia previa, nuevas pautas de comportamiento del ser humano, son aspectos a los cuales nosotros nos enfrentamos, ¿sí? La manera en cómo se motivaba a un trabajador, a un personal, a un paciente hace 2 décadas no es la misma que la de ahora, ¿sí? O sea, tenemos que cambiar y evolucionar el pensamiento. No podemos seguir con pautas y procesos de hace 2 décadas, porque la manera de pensar también va avanzando y va evolucionando. Sería inverosímil ahorita que un médico familiar que le llegue una pareja homosexual a su consultorio se me espante, ¿no? O sea, no debería, ¿no? Pues estamos pleno 2022, ¿eh? Sería inverosímil que no tuviésemos, pareciera en pleno 2022, ahorita el Congreso de Ciudad Juárez va a ser de discapacidad, pleno 2022 y el discapacitado no tiene accesibilidad como la debería de tener.
Ustedes pregúntenle a alguien sin una pierna para llegar al centro, al menos en mi ciudad. Allá en San Luis yo digo Querétaro, ¿verdad? Aquí yo digo San Luis, para no entrar en conflicto, ¿verdad? Y yo sentirme cómodo. ¿Hay camiones para subir a alguien sin una pierna? ¿Sí? Los centros históricos están diseñados para alguien sin una pierna, vean, en pleno 2022, ¿eh? Entonces, evidentemente los contextos van cambiando y nosotros tenemos que evolucionar. Hasta el momento no hemos sido capaces de ser acopio de la voluntad y visión necesarias para generar un primer nivel de atención transformado, oportuno y revolucionado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tomadores de decisiones no tienen el elemento filosófico, no lo sé, o porque los tomadores de decisiones que tienen el contexto filosófico están abrumados en un sistema tan complejo que no pueden ni siquiera maniobrar en los puestos, ¿sí? Esto es evidentemente muy difícil. En un mundo cuasi caótico, por ejemplo, pandemia COVID, un mundo inestable y por tanto ultra sensible, pues genera mariposas como el pensamiento de valores. Mariposas en la teoría cuántica es el efecto mariposa de generar una causa-efecto cuando algo sucede, ¿sí? El efecto mariposa, en pocas palabras, es que si veo a la doctora, si percibo en la doctora que está enojada, no es el caso, es un ejemplo, ¿sí? Ajá. Eso me puede generar mi frustración en la conferencia, disminuyo mi euforia en la conferencia, los empiezo a aburrir, se me empiezan a salir, no les dan la constancia y vean cómo viene un efecto total mariposa, ¿verdad? En este contexto. La ética, la metodología, así como el pensamiento crítico, sistémico, cuántico, sin duda impactarán en la conciencia de una masa crítica de la especialidad para generar algo que se llama transformación fundamental. La transformación fundamental es dar ese do de pecho como sistema de salud para poder atender con la mejor calidad posible en un ambiente totalmente diferente a indicadores positivistas, numéricos, se los dice un directivo, a indicadores cualitativos de, ¿por qué no?, de felicidad, de satisfacción del paciente, ¿no? Que esos son cambios que deberían de suceder. ¿Qué es una transformación fundamental? Ser universal, al menos para el pleno 2022, es lo que marca la OMS, ¿eh? ¿Qué sería hipotéticamente? Prestar una atención integral que incluya promoción de la salud, así como prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, ser equitativo, eficiente, flexible, participativo, es lo que en teoría es un sistema de salud idóneo, al menos para el 2022. Esa es la ruta natural del pensamiento sistémico cuántico. Aquí estamos nosotros parados, ¿eh? Con este caos que ya platicamos. Sistemas de salud, si funcionan, no. Altas productividades, ¿sí? Desgaste laboral de los especialistas, ¿sí?, de cualquier índole, ¿sí? Cansancio, monotonía, falta de motivación, etcétera. Esa es la situación terrorífica en la que podemos estar, pero en donde la decisión es de nosotros como médicos familiares. Nos vamos a conflicto, diálogo, estilos de vida, pensamiento constructivo, etcétera, a llegar a una sostenibilidad y avance como especialidad, o entramos en conflictos nosotros mismos, en lucha de egos, en lucha de a ver quién gana, quién es mejor, quién es peor entre nosotros, a ver quién le gana a quién, etcétera, y terminamos en un colapso, ¿no? Este colapso, evidentemente, pues se va a reflejar, por supuesto, en los sistemas de salud en México y en el mundo. ¿Qué es complejidad y a qué nos enfrentamos? Vean, complejidad es esto. El sistema complejo es todo aquel sistema que se analice desde cualquier arista. Sistemas de salud, una familia, un modelo de gestión de calidad, entre otros, que tiene una característica particular. Siempre están en el borderline del caos, en el umbral del error, es decir, en un equilibrio de orden y desorden. Para los pensadores del caos,
¿sí? Y los teóricos del caos, siempre va a haber orden, desorden, y ese equilibrio es bueno. Siempre en tu unidad de medicina familiar es bueno que haya gente muy brillante y pareciera absurdo. Es bueno que exista gente aparentemente no tan brillante. Es bueno que exista alguien muy pacífico y es bueno que exista alguien revoltoso, porque ese equilibrio es el que hace que la unidad o los sistemas de salud caminen hacia adelante. Inclusive en las familias esto sucede, ¿sí? En las familias siempre hay diferentes polos, diferentes personalidades que logran un equilibrio. Si en los sistemas todos fueran de una sola personalidad, esto genera un caos, tarde que temprano, tanto para bien como para mal. Y eso queda perfectamente explicado en estas teorías. Realizando una analogía con medicina familiar, tendremos que implementar un pensamiento en una organización la cual tendrá una dinámica interna y tendrá intervención de parámetros exógenos. En este sentido, la medicina familiar tiene e inevitablemente va a ser empujada al principio de variedad requerida, en donde Rose, físico de los años 60, marcó en su cibernética. Para que un sistema pueda enfrentar un entorno complejo, el entorno complejo es todo lo que hemos platicado, cambios climáticos en salud, sistemas de salud al borde del colapso, falta de dinero en los sistemas de salud, infraestructura deficiente, etcétera, cambios de tipología familiar, nuevas maneras de pensar del ser humano. El primero, o sea, la medicina familiar, debe de ser capaz de generar al menos una variedad de acciones, o sea, propuestas, de respuesta igual a la variedad de acciones que presenta el entorno. En pocas palabras, si tenemos este mundo complejo al cual nos enfrentamos, el médico familiar tiene que estar a la par de pensamiento de todos los problemas que tenemos en nuestro mundo actual. Porque si nos quedamos de manera reduccionista y pensamos nada más en un foco muy particular, nos vamos a quedar obsoletos. Y eso es el riesgo que tienen las especialidades biologicistas, y esa es la virtud que nosotros tenemos. Nuestro pensamiento natural integral sistémico nos hace siempre estar a la vanguardia de cualquier problema que exista en nuestra sociedad. El borde del caos de la medicina familiar llevará a la innovación, este es un punto que a mí me encanta, ¿sí? Siempre y cuando tengamos una madurez intelectual para trabajar de manera colaborativa desde una perspectiva sistémica cuántica, buscando evolucionar como especialistas. Si nos andamos destrozando entre nosotros mismos, nunca vamos a llegar a nada. Tenemos que tener un pensamiento colectivo para la mejora como especialistas, como sistema de atención. Siempre hemos escuchado el equipo multidisciplinario. La trabajadora social, el nutriólogo, el médico familiar, la asistente médica, el directivo, etcétera, en donde todos trabajan en su grupito para alcanzar un indicador y ahí medio salir en una supervisión, ¿sí? Y atacar un problema. Eso es lo clásico que todos hemos escuchado. Lo más complejo es esto, entrar a trabajos interdisciplinarios. Así trabaja Facebook, Apple, la NASA, Ferrari, Mercedes-Benz. Todas las empresas innovadoras tienen equipos interdisciplinarios, es decir, diferentes personajes de diferentes áreas trabajan para un bien común y resuelven un problema en equipo. Algo muy parecido, por ejemplo, es lo que se da en algunos hospitales o que se acerca cuando, por ejemplo, hacen el análisis de un caso de un paciente para llegar a un diagnóstico y un tratamiento. Yo nada más invitaría a estos grupos de cardiólogos, neuros, etcétera, para abordar un problema de salud de un paciente, pues inviten a un médico familiar, ¿no? Para que también le meta ahí de su cosecha y vea tipología, pensamiento, factores de riesgo, etcétera, 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 ¿no? Y el transdisciplinario, pues es lo más elevado, ¿no? Yo siempre lo he dicho en ciencia ficción, se ríen de mí, no me interesa. O sea, en el 2050, 2060, ya que el hombre esté en Marte o en la Luna y ponga la primera estación, yo, si fuera el más rico del mundo, no lo voy a hacer, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pero si fuera Elon Musk,
¿sí? Al primer médico que llevaría a Marte sería un médico familiar. Pues es todólogo, o sea, puede hacer todo, tiene un pensamiento sistémico para diferentes variables y diferentes aspectos de incertidumbre que podamos vivir. Al final, en un sistema de salud, en un consultorio, en una familia, siempre nos vamos a enfrentar a problemas de baja complejidad. Eso lo puede hacer un experto, un subespecialista en un área muy particular, ¿sí? Por ejemplo, atender una retinopatía. Y ojo, no soy despectivo de los colegas de otras especialidades, pero es de alta complejidad. Un paciente COVID que se infectó, se le murió un familiar en menos de 15 días, no tiene duelo, perdió el trabajo, está incapacitado, no tiene lana. Ya, o sea, no nada más es COVID, todo lo que envuelve al paciente COVID. Y problemas que tienen un alto nivel de incertidumbre. Hoy llego a mi clínica, estoy feliz, tengo los consultorios llenos. Digo, hoy me la voy a echar cafecito como directivo y todo. Y apenas voy llegando y voy checando, doctor, me enfermé de COVID, chin, ya no tengo médico, 24 pacientes que mover. Eso es incertidumbre. Son problemas inesperados que hay que atender. Y eso se lleva a un punto de equilibrio de Nash. Es el premio Nobel de matemáticas que inclusive sale en la película famosa de Mente Brillante. Y él dijo un principio que es el punto de Nash. Para realmente lograr grandes cosas como médicos familiares, como profesionales, tiene que haber un ceder. Es decir, si el doctor nada más quiere ganar todas, nunca vamos a llegar a un punto de equilibrio de Nash. En cambio, si trabajamos en equipo y llegamos a un punto intermedio en la toma de decisiones, siempre vamos a buscar un objetivo en común y un punto mejor en nuestra sociedad. En medicina familiar, ya estoy acabando, ya me pusieron ahí que faltan 3 minutos. Como pudimos apreciar, debe desarrollar el pensamiento sistémico, es decir, desarrollar una capacidad de analizar el todo y sus partes en un determinado espacio-tiempo. Así como el desarrollo de pensamiento cuántico. Esto es el pensamiento cuántico. Que variables mentales, nuestro pensamiento cognitivo, generen un efecto en la realidad. Ese es el pensamiento cuántico. Si no, nos quedamos en la teoría y no se ejecuta en la práctica. Llevo desde el R1 escuchando los famosos 15 minutos. Bueno, pues ya hay que hacer una asamblea nacional y llevar una propuesta si es bueno o es malo los 15 minutos. Porque si no me voy a jubilar y vamos a seguir con el debate de los 15 minutos. Pensamiento cuántico. Todo lo que pienses, llévalo a una realidad. Ese es el mensaje. Si tenemos un conflicto en nuestro sistema de salud, ya demos ese do de pecho. Vamos a llevar al Senado una iniciativa, vamos a hacer esto. Que no muera en la charla, en la conferencia, sino que se lleve a una realidad. Y se puede, ¿eh? Federación Mexicana, llevamos 2 iniciativas interdisciplinarias al Senado. Meter la tomografía axial computada de baja dosis para primer nivel de atención, para diagnosticar en estadios tempranos cáncer de pulmón. Pues meter tomografía en unidades de medicina familiar. Y 2, implementar el tamiz neonatal cardíaco con el oxímetro de pulso especial para detectar cardiopatías congénitas, meterlo en pedia, en el hospital, y en medicina familiar. Trabajo interdisciplinario. A mí cuando me marcaron los pediatras, doctor, estamos buscando al presidente de la federación. Ah, sí, mucho gusto, ¿qué tal? Necesitamos trabajar de manera interdisciplinaria. Vamos a llevar esta iniciativa, doctor. Y desde medicina familiar, desde un primer nivel de atención, quiero que usted nos dé puntos de vista. Ante la senadora hay que decirle qué piensa el médico familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de que se puede, se puede. Entonces, si el problema es 15 minutos, estoy diciendo cualquier cosa. Si el problema es no poder meter el familiograma en el CINF, estoy diciendo cualquier otra cosa. Si el problema es esto, aquello, etcétera, ya hay que llevarlo a una realidad. Porque si no, los que están de R1 ahorita,
pues seguirán en 20 años escuchando las mismas conferencias que nosotros les impartimos con todo gusto, pero que quedan en la teoría y no se ejecutan en una práctica. Entonces, los agentes activos, pues son todos ustedes, los aquí presentes. Fortaleza de un sistema de salud, y me disculpas, doctora Erika, porque me dijo que el tema fuera este, y es la última diapositiva nada más del título, ¿sí? Vean cómo el pensamiento sistémico, la fortaleza que nosotros tenemos en un mundo de complejidad, nos va a permitir atacar grandes problemas que circulan en un sistema de salud. Atención sistémica, el medio ambiente en el que estamos da pie a un pensamiento y un abordaje sistémico de un paciente. Sí, no me contesten, nada más analicen. ¿Realmente estamos en condiciones de poder tener un abordaje sistémico del paciente? No lo sé. Productividad, ¿qué impacto esto tiene? Flujos epidemiológicos, ¿qué motiva actualmente a los médicos familiares a trabajar? Miren, ahorita uno de los proyectos de la federación son los famosos equipos de alto rendimiento. Es una concepción que tuve la fortuna de publicar en 2 libros de alta dirección y que ahorita estamos trabajando, ¿sí? Se han lanzado 8 equipos de alto rendimiento de la federación, convocatorias nacionales. ¿Y qué creen? La gente participa, o sea, levantan la mano, le entran al proyecto. Ahorita vamos a hacer el código de bioética nacional. Se abrió la convocatoria y muchos alzaron la mano. Ahorita vamos a hacer un estudio multicéntrico de salud mental. Mandaron médicos familiares sus documentos. ¿Qué motiva al médico familiar? No lo sé, pero de que quiere trascender. O sea, ya ni es el dinero, ¿no? Ya ni es el puesto. Es que el doctor participe en un equipo y diga, yo participé ahí, pude mover un poquito mi especialidad hacia adelante, ¿sí? Entonces, aguas, ¿eh? Es algo que tenemos que reflexionar. Calidad en la atención, ya no voy a profundizar. Infraestructura, sistema complejo, prevención cuaternaria, también esto es un tema. Ojalá, ya que salga la doctora Erika y entre la doctora Verónica, pues ahí me invitan también, ¿sí? Entonces, prevención cuaternaria, hasta dónde hacer screening y hasta dónde no, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo le hago aquí al doctor un mapeo genético? Aparentemente se ve sano, todo bien, y le salen errores genéticos en su genoma. Entonces ya se nos va a aventar al puente el doctor, cuando no sabemos si en su vida va a desarrollar esa enfermedad. Vean, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si a la doctora le hago un screening de cáncer de mama prematuro y resulta que tiene un fallo en el brazo corto del cromosoma 17 donde se codifica el P53, que es un factor protector de cáncer, ¿no? Se me espanta la doctora y a lo mejor nunca en la vida iba a desarrollar cáncer, no sé. Y sin embargo le quitamos las 2 mamas y vámonos, ¿no? Algo muy radical porque presuponemos que ese factor de riesgo detectado muy prematuramente le va a desarrollar cáncer cuando a lo mejor se va a morir por otra causa el paciente, ¿sí? Entonces eso también es un punto que debemos de analizar. Y bueno, finalizo la frase. Tenía más diapositivas, las corté, pero aquí la doctora pues ya me puso, ya llevas menos 10 minutos. No, no es cierto. Es esta frase, esta sí me la inventé yo. Miren, la única diferencia de los aquí presentes, o sea, de todos ustedes, ¿sí? Simplemente es un universo multivariado de experiencias y pensamientos. Todos somos seres humanos. Lo único que nos hace distinto, pues es lo que hemos vivido cada quien en sus propias vidas, ¿sí? Muchísimas gracias. Dudas que tengan, pues estamos a la orden, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Tenemos ese tiempo para una pregunta nada más. Doctor, ¿cuál sería la recomendación a medicina familiar respecto a la participación en COVID? Bueno, nuestra participación es trascendental, ¿eh? A mí me dan tristeza 2 elementos y me voy a ir por la parte triste, aunque yo les dije al inicio que nos fuéramos por las partes más felices, ¿no? Una, y vean lo complejo del sistema de salud.
Y es donde entra la famosa retórica. Y digo, lo he dicho en varias sesiones, por Facebook Live, vuelvo a insistir, estoy en carácter de presidente, no de trabajador de una institución. Por cada, al menos son estadísticas de San Luis, no creo que sean muy ajenas a las de aquí, por cada paciente intubado en segundo nivel de atención, ¿sí? Por lo menos hay 5,000 médicos, 5,000 pacientes atendidos de COVID. Asintomáticos, sintomáticos, pero el asintomático también te contagia, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿sí? Los premios que se dan de mérito por atender la pandemia COVID, fíjense qué nivel de sesgos tiene. Si alguien ha visto aquí un médico familiar que gane el premio Miguel Hidalgo, levante la mano y me tomo una selfie y les pido un autógrafo, ¿sí? Nadie. ¿Por qué? Porque el premio, vean, a pesar de nuestro trabajo en la pandemia, el premio, una de sus características dice que el paciente proponga al médico o al profesional que lo atendió súper bien. Pues es obvio que el que está en terapia intensiva, 3 semanas ahí, el familiar ve diario al doctor preguntándole cómo se siente, cómo va el familiar, pues es obvio que le va a significar más ese médico que nosotros, pues ni nos ven, traemos el equipo de protección, ¿sí? Y que lo atendimos en 5 minutos, pero un médico familiar fue el que lo detectó y lo mandó con oportunidad a segundo nivel. Y si ese paciente tuvo buen pronóstico es porque un médico familiar lo diagnosticó de manera oportuna y lo mandó con oportunidad. ¿Quién se lleva el premio? El de terapia. Vean, fíjense. Primer elemento. Segundo elemento de la pandemia COVID. Creo yo que no, a pesar de los pesares, el médico familiar no ha recibido el reconocimiento público como se merece ante el manejo de la pandemia. Lo digo sinceramente, ojalá que quede grabado, no importa, o sea, a lo mejor llego y me corren, no es cierto, pero no hemos recibido el reconocimiento que el médico familiar debiese en el manejo de la pandemia, ¿sí? No lo hemos recibido. Inclusive, la tendencia es a que veamos más todavía, ¿sí? Agua, ¿sí? Entonces, eso es lo que podría pensar de la pandemia. A lo mejor hice catarsis, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. ¿Sí? Bueno, pues ¿Sí? muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un gusto y nos deja con muchas reflexiones para nuestro primer nivel de atención.